Estamos dando inicio a la reunión número 14 de la temporada con 8 competencias a disputarse en la tarde de hoy, 6 carreras locales y 2 competencias internacionales a través del simulcasting. Ya los ejemplares de la primera competencia están en la pista principal. Handicap inferior, hembras, distancia 800 metros. La número 1 es Laika Win, Marco Mesa, 54 kilos. La número 2, Aim Special, Arnaldo Portillo, 55 kilos. La número 3, Espléndida, Juan Román, 55 kilos. La número 4, Muy Estratégica, Santiago Cabrera, 56 kilos. La número 5, Queen, Javier Portillo, 54 kilos. La número 6, Magic Queen, Antonio Ortellado, 56 kilos. La número 7, La Escoltada, Leonardo Jiménez, 54 kilos. La número 8, Bernina Express, Juan Figueredo, 53 kilos. Y la número 9, Joya Secreta, con la conducción de Diego Ramírez, 54 kilos. En lo que respecta a las apuestas en esta primera carrera, arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Hace con 2 cuerpos de ventaja. Pum, por- por- victoria.
Dividendos por ganador del 1, 14.000 guaraníes. Llave directa 1-4, 546.000 guaraníes. Trifecta 1-4-6, 138.600 guaraníes. El 5 en su primer paso lo saltaron 125 boletos. Valor de enganche 80.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera.
Segunda competencia de la jornada, handicap superior hembras, distancia 1100 metros. Están inscritas 6 ejemplares, una competencia bastante pareja, donde pareciera ser que habrán muchas ligeras en esta competencia, teniendo en cuenta la presencia de Ramona Especial, la hija de Lenovo, que viene de ganar una competencia especial sobre 600 metros, imponiendo muchísima velocidad, y seguramente será la puntera de la carrera junto con Exclusiva, la hija de Prince of Ride, nacida en el Aras JC, que también corre muy fuerte en los primeros metros. Y a estas hay que sumarle a la número 6, Once Again, la pensionista del Stud 22 de septiembre, que también será otra de las protagonistas desde el vamos. Y por ende, la número 5, Eternal Shanty, es la que tiene todas las condiciones dadas para ganar esta competencia, porque vendrá expectante en el desarrollo y en los metros finales cargará con mucha fuerza para poder alcanzar y pasar a las punteras. Competencia muy pareja, como habíamos mencionado. Entonces nos quedamos con Eternal Shanty, la número 5, la del Stud 8 años, con Antonio Ortellado, enemiga Ramona Especial, la hija de Lenovo, y la sorpresa entonces Once Again, que intentará sobresalir en esa lucha inicial entre estas ejemplares muy ligeras que correrán sobre 1100 metros. En instantes realizarán el paseo preliminar de esta segunda carrera handicap superior 1100 metros. Están en la pista principal las competidoras de esta segunda carrera, 1100 metros la distancia. La número 1 exclusiva, Leonardo Jiménez, 53 kilos. La número 2, Niagara Nostra, Juan Figueiredo, 54 kilos. La número 3, Ramona Especial,
Marco Mesa, 54 kilos. La número 4, Kun Flyer, Florencia Fernández, 56 kilos. La número 5, Eternal Shanti, Antonio Tellado, 58 kilos. La número 6, Onza Game, Javier Burtillo, 53 kilos. Arranca el P4, 10.000 el costo, 3.500.000, pozo garantizado 3 minutos y finalizan las apuestas. De costo 3.500.000 es el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
ya las competidoras de la segunda carrera dirigiéndose a las gateras. El favoritismo en las apuestas está por el lado de la número 3, Ramona Especial, la hija de Lenovo, perteneciente al Stud 8 años. Es la elegida por los apostadores aquí en el hipódromo Asunción. Su enemiga en las apuestas, la número 5, Eternal Shanti, que vendrá expectante en el medio del lote y en los metros finales buscará alcanzar a su compañera de techo, Ramona Especial. El instante es la largada de la segunda competencia. Recordarle al público apostador, en esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 es el pozo garantizado. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
1100 metros la distancia, ya escuchamos campana de largada. Largaron. Salen agrupadas, trata de enseñar el camino rápidamente la número 3, Ramona Especial. Le toma medio cuerpo de ventaja a la número 5, Eternal Shanty. Gana terreno entre ambas la número 4, Queen Flyer. En la cuarta ubicación por dentro la número 1, Exclusiva. Más atrás la número 6, Onza Gain. Cierra marcha la número 2, Niagara Nostra. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 3, Ramona Especial. Pescuezo de ventaja sobre la número 5, Eternal Shanty. Tercera se desempeña entre ambas la número 4, Queen Flyer. Cuarta viene accionando por dentro la número 1, Exclusiva. En la quinta ubicación se desempeña la número 6, Onza Gain. Sigue cerrando la marcha la número 2, Niagara Nostra. Y las competidoras de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 3, Ramona Especial intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5, Eternal Shanty. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 6, Onza Gain. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, la número 3, Ramona Especial, pequeña ventaja sobre la número 6, Onza Gain, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 5, Eternal Shanty. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, la número 6, Onza Gain, domina fácil, estira varios cuerpos de ventaja sobre la número 5, tercero 1, pocos metros para el disco, el 6, Onza Gain con Javier Portillo. Amplias ventajas sobre la número 5, tercero el 3 y cruzaron el disco. Once Again se llevó esta segunda competencia aquí en el hipódromo de Asunción. Muy bien conducida por Javier Portillo, que se lució en lomos de la pupila de Francisco Rotela, que defiende los colores del Stud 22 de septiembre.
la trajo expectante, no se metió en la pelea junto a Ramona Especial y cuando entró al derecho final pasó de largo a la puntera para llegar con varios cuerpos de ventaja al cruzar el disco. Segunda llegó Eternal Shanti, que hoy corrió diferente a lo que venía mostrando, corrió muy prendida en la carrera y esperó demasiado para hacer correr aquí en los metros finales. Una vez que pasó Sainz a tomar la delantera, allí quiso reaccionar Eternal Shanti, pero ya fue muy tarde porque la ejemplar propiedad de Víctor Ivo Ubaldi y el señor Víctor Florentín llegó con varios cuerpos de ventaja al cruzar el disco. La tercera carrera es la prueba internacional proveniente desde el hipódromo de Saratoga y retornamos con las carreras locales en cuarto turno. Quinta categoría sobre la distancia de 1400 metros, una de las carreras más interesantes con 10 competidores en una prueba que será sin dudas muy emocionante. Volvemos en unos minutos con la cuarta carrera aquí en vivo y en directo desde el hipódromo de Asunción. Again, segunda la número 5, Eternal Shanti, tercera la número 3, Ramona Especial, cuarta la número 1, Exclusiva, quinta la número 2, Niagara Nostra, sexta y última la número 4, Queen Flyer. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 9 segundos, 13 centésimas, ganada por varios cuerpos de la segunda, tercera, dos cuerpos. Dividiéndose por ganador del 6, 11.700 guaraníes, la llave directa 6.5, 118.300 guaraníes. La trifecta 6.5.3, 28.600 guaraníes. Duplo 1.6, 14 aciertos, 109.500 guaraníes. Primer pase de la apuesta Pi 4, la soltaron 127 boletos, su valor 34.400 guaraníes. Segundo pase de la apuesta Pic 5, lo aceptaron 35 boletos, su valor 285.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Largaron. Salen agrupadas, trata de enseñar el camino rápidamente la número 3, Ramona Especial. Le toma medio cuerpo de ventaja a la número 5, Eternal Shanti. Gana terreno entre ambas la número 4, Queen Flyer. En la cuarta ubicación por dentro la número 1, Exclusiva. Más atrás la número 6, Onza Gain. Cierra marcha la número 2, Niagara Nostra. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 3, Ramona Especial. Pescuezo de ventaja sobre la número 5, Eternal Shanti. Tercera se desempeña entre ambas la número 4, Queen Flyer. Cuarta viene accionando por dentro la número 1, Exclusiva. En la quinta ubicación se desempeña la número 6, Onza Gain. Sigue cerrando la marcha la número 2, Niagara Nostra. Y las competidoras de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 3, Ramona Especial intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5, Eternal Shanti. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 6, Onza Gain. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, la número 3, Ramona Especial, pequeña ventaja sobre la número 6, Onza Gain, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la número 5, Eternal Shanti. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, la número 6, Onza Gain, domina fácil, estira varios cuerpos de ventaja sobre la número 5, tercero al 1, pocos metros para el disco, el 6, Onza Gain con Javier Portillo. Amplias ventajas sobre la número 5, tercero el 3 y cruzaron el disco.
victorias, perdón, de una victoria muy buena sobre Sweet Prince en 1800 metros. Anterior a eso había debutado segundo detrás de Negro Simón sobre 2000 metros. Ahora baja de distancia, baja a los 1400 metros y veremos cómo se presenta esta competencia para él. Pero por sus antecedentes es el gran favorito de la competencia. Su enemigo es el número 7, Franco Tirador, el del Stud 8 años, con la conducción de Marco Mesa. Viene de 2 segundos puestos consecutivos, detrás de Maquiavelo 1200 metros y detrás de Emoticón, en una carrera que perdió por tan solo el pescuezo. Venía volando en los últimos metros, pero no pudo dar caza a Emoticón. Ahora son 1400 metros la distancia. Tendrá tiempo suficiente para desarrollar su violenta atropellada. Creemos que entre estos dos ejemplares, 2 y 7, tendría que definirse la carrera. Allí vemos también al número 10, el Hacker. Podría ser la sorpresa en esta competencia. Tiene una muy buena victoria en esta distancia por 12 cuerpos sobre Trilegal en 1 minuto 30 centésimos. Ya sabe lo que es ganar en esta distancia. Si bien el lote es totalmente diferente, puede dar pelea aquí en los metros finales. En instantes volvemos para el desarrollo de la cuarta carrera, quinta categoría, 1400 metros la distancia.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Restan segundos nada más para la disputa de lo que será la cuarta competencia de la jornada. Caballos de la quinta categoría recorrerán 1400 metros. Corren los 10 inscriptos. Sigue el favoritismo por el lado de Aranto, el del Stud 22 de septiembre. Es el candidato de esta competencia, seguido en las apuestas por el número 7, Franco Tirador, que vendrá expectante y buscará cazar a los punteros en los metros finales. También muy jugados se encuentran el 10, el Hacker, y el 6, Majestuoso, un ejemplar que bajó recientemente de categoría, pertenece al Stud Don Honorio, bajo el cuidado de José Mesa. Se lo ve también realmente muy lindo este ejemplar, que debutó ganando en gran forma y que luego no pudo repetir esa gran actuación que tuvo en su debut. Veremos si hoy vuelve a recuperar ese gran nivel demostrado en su debut y le da pelea hoy a los favoritos en esta competencia. En instantes, la largada de la cuarta carrera. Se cierran las ventanillas.
Colocándose ya los competidores de esta cuarta carrera. 1400 metros la distancia. Allí ingresa el número 6, Majestuoso, con la monta de Javier Portillo. Lo propio hará el 7, Franco Tirador, con Marco Mesa en el lomo. El 8, El Patrón, bajo las órdenes de Juan Román. Ingresará también el número 9, El Pipito, debutante, 489 kilos, pertenece al Stud Grande y uno solo, bajo el cuidado de Hugo Carruega. Se coloca también el 10, el Hacker, con César Mora, y resta colocarse el número 5, Sanguinario, otro ejemplar de Hugo Gringo Carruega, con la monta de Diego Ramírez. Ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino el número 5, Sanguinario, pequeña ventaja sobre el 10, el Hacker. Entre ambos se desempeña, ganando terreno rápidamente el número 6, Majestuoso. En la tercera ubicación por dentro viene accionando ahora el número 2, Amaranto. Cuarto se desempeña por dentro el 1, Flechazo. Descontado los primeros metros de la prueba el número 5, Sanguinario. Corre con 3 cuerpos de ventaja sobre el 6, Majestuoso. Tercero a cabeza viene accionando el 2, Amaranto. En la cuarta ubicación ganando un terreno lo hace el 4, Palo Santo. Quinto se desempeña por fuera expectante el número 10, el Hacker. En la sexta ubicación el 1, Flechazo. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Va a haber lucha en la delantera. El número 5, Sanguinario, pequeña ventaja ahora sobre el 6, Majestuoso, que va resueltamente en su búsqueda y asume el comando del lote. Le toma medio cuerpo de ventaja ahora el número 10, el Hacker, que va en su búsqueda. Tercero expectante por dentro viene accionando el 5, Sanguinario. En la cuarta ubicación lo hace ganando terreno rápidamente el número 2, Amaranto. En la quinta ubicación se desempeña el 7, Franco Tirador, y los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Majestuoso, pequeña ventaja sobre el número 10, el Hacker, que hiciste por fuera. Tercero viene accionando el participante número 2, Amaranto. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 6, Majestuoso, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 10, el Hacker. Abierto en larga atropellada, lo viene haciendo el 7, Franco Tirador. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. El número 6, Majestuoso, pequeña ventaja sobre el 7, que va en su búsqueda. Últimos 50 metros de carrera por fuera del 7, Franco Tirador y Marco Mesa. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, tercero 5, Heckerson el disco.
francotirador se adueña de la cuarta competencia de la jornada de hoy, tal como habíamos presagiado, con una violenta atropellada. Vino de menor a mayor y en la recta final pudo alcanzar y pasar de largo en los metros finales a Majestuoso, que estuvo cerca de dar el batacazo en esta cuarta carrera. Una competencia muy emocionante en los metros finales y Marco Mesa pudo dar caza a Javier Portillo con Majestuoso. Lo reciben en el recinto de los vencedores al pensionista del Stud 8 años, presentado por Hugo Zárate, sus propietarios, el señor César Fernández, los hermanos César y Hugo Fernández, felices por esta gran victoria del alazán de 563 kilos, 6 años, que disputó 7 competencias ya en nuestra pista, consiguiendo así su segunda victoria. La quinta carrera de la jornada es una prueba para caballos de la séptima categoría B sobre la distancia de 1100 metros. Con 9 inscriptos no corre el 2 escudo y en instantes volvemos para el análisis de lo que será la quinta carrera en vivo y en directo desde el Hipódromo de Asunción.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 7, Franco Tirador. Segundo el 6, Majestuoso. Tercero el 5, Sanguinario. Cuarto el 10, el Hacker. Quinto el 2, Amaranto. Y sexto el número 3, Stand By Me. Tiempo empleado por el ganador, minuto 30 segundos, 44 centésimos ganada por un cuerpo y medio. Del segundo al tercero varios cuerpos. Dividiéndose por ganador de 7, 36.700 guaraníes. Ya directa 7-6, 2 aciertos, 567.000 guaraníes. Trifecta 7-6-5, 3 vales. Ahora una suma de 326.200 guaraníes. Duplo 5-7, 2 aciertos, 675.500 guaraníes. Primera triple acertaron 75 boletos, su valor 52.500 guaraníes. Segunda triple quedó vacante. Tercer pase del PIC 4, lo acertó un solo boleto, valor del enganche 4.926.600 guaraníes. Y el PIC 5 en su cuarto pase ha quedado vacante. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Con la monta de Diego Ramírez. Ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino el número 5, Sanguinario, pequeña ventaja sobre el 10, el Hacker. Entre ambos se desempeña, ganando terreno rápidamente el número 6, Majestuoso. En la tercera ubicación por dentro viene accionando ahora el número 2, Amaranto. Cuarto se desempeña por dentro el 1, Flechazo. Descontado los primeros metros de la prueba el número 5, Sanguinario. Corre con 3 cuerpos de ventaja sobre el 6, Majestuoso. Tercero a cabeza viene accionando el 2, Amaranto. En la cuarta ubicación ganando un terreno lo hace el 4, Palo Santo. Quinto se desempeña por fuera expectante el número 10, el Hacker. En la sexta ubicación el 1, Flechazo. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Va a haber lucha en la delantera. El número 5, Sanguinario, pequeña ventaja ahora sobre el 6, Majestuoso, que va resueltamente en su búsqueda y asume el comando del lote. Le toma medio cuerpo de ventaja ahora el número 10, el Hacker, que va en su búsqueda. Tercero expectante por dentro viene accionando el 5, Sanguinario. En la cuarta ubicación lo hace ganando terreno rápidamente el número 2, Amaranto. En la quinta ubicación se desempeña el 7, Franco Tirador. Y los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Majestuoso, pequeña ventaja sobre el número 10, el Hacker, que hiciste por fuera. Tercero viene accionando el participante número 2, Amaranto. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con el número 6, Majestuoso, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 10, el Hacker. Abierto en larga atropellada, lo viene haciendo el 7, Franco Tirador. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. El número 6, Majestuoso, pequeña ventaja sobre el 7, que va en su búsqueda. Últimos 50 metros de carrera por fuera del 7, Franco Tirador y Marco Mesa. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, tercero 5, cruzaron el disco. Para que tu experiencia en el Jockey Club del Paraguay sea más divertida, te damos muchas opciones de apuestas. Ganador. Tenés que elegir el caballo que termine en primer lugar. Descubrí nuevas maneras de disfrutar las carreras. Llave directa. Tenés que elegir los caballos que terminan primero y segundo en el orden exacto de llegada. Duplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en el primer lugar de 2 carreras consecutivas. Triplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 3 carreras consecutivas. Cuádruplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 4 carreras consecutivas. Trifecta. Tenés que elegir a los caballos que terminan en primer, segundo y tercer lugar en el orden exacto de llegada. Triple. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 3 carreras consecutivas. Se realiza una jugada abierta, donde por cada carrera acertada se realiza un canje del boleto ganador. Pick 4. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar en 4 carreras consecutivas. Se realiza una jugada abierta, donde por cada carrera acertada se realiza un canje del boleto ganador.
Pick 6. Tenés que elegir los caballos que finalicen en el primer lugar de 6 carreras consecutivas. Se realiza una jugada cerrada de las 6 carreras. Si acertás las 6 carreras, se reparte el 80% del pozo acumulado. Y en caso de acertar 5 carreras de las 6 jugadas, se reparte el 20% del pozo acumulado. Vení al Jockey Club del Paraguay y descubrí nuevas maneras de disfrutar las carreras.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la quinta carrera, prueba reservada para caballos de la séptima categoría B, distancia 1100 metros. El 1 elegido Juan Román, 55 kilos. El número 3 Houdini, Leonardo Jiménez, 55 kilos. El 4 Gurka, Juan Figueredo, 53 kilos. El 5 Sir Campos, Marco Mesa, 55 kilos. El 6 Egocéntrico, Diego Ramírez, 54 kilos. El 7 Sobrio, Santiago Cabrera, 54 kilos. El 8 Esco, Javier Portillo, 55 kilos. Y el 9 el Corcel, César Mora, 54 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Ya están en la pista principal los competidores de esta quinta carrera, séptima categoría B. 1100 metros el recorrido. El favorito de la carrera es el número 5, Sir Campos, pensionista del Stud, 8 años. Viene de una gran victoria sobre 800 metros, ganando por más de 7 cuerpos en 49 segundos en 800 metros. Y hoy vuelve a ser sin dudas el gran candidato a quedarse con esta competencia, el hijo de Alampur y Elastine. Alampur, el gran padrillo que posee el Aras JC, precisamente Aras JC, que próximamente estará realizando su remate anual. Sir Campos, entonces, el gran candidato de esta carrera. Enemigos, podría estar por el lado de Egocéntrico. Allí está en pantallas el 6. El hijo de Prince of Rai y Mia Hermosa, que había tenido 2 segundos puestos consecutivos, uno en el Precoces detrás de Macho Furioso y luego detrás de precisamente de Sir Campos en el clásico Criadores sobre 1000 metros, y reapareció el domingo pasado, donde tuvo la mala fortuna de que su jockey se cayó en los 800 metros, una pequeña molestia que sufrió allí el ejemplar. Por suerte no le pasó nada al ejemplar Egocéntrico, tampoco al jockey Diego Ramírez, que hoy lo vuelve a conducir y busca revancha en esta carrera. Otro de los que podrían estar dando peleas, el 3. Allí vemos el alazán Houdini del Stud Don Romelio, que viene de ganar en 1000 metros derrotando a Esco por casi 3 cuerpos en 1.463 para el kilómetro. Cambia de monta. En aquella oportunidad lo corrió José Romero, hoy lo corre Leonardo Jiménez. Y Esco, el número 8, es otro de los peligrosos en esta carrera. Había ganado en 1000 metros, había derrotado a Guapo por medio cuerpo, luego llegó último en la carrera que ganó Sir Campos, para luego entrar segundo detrás de Houdini, haciendo una muy buena presentación. Por allí debería estar entonces el ganador de esta quinta carrera sobre 1100 metros. En instantes volvemos para el desarrollo de lo que será la quinta competencia aquí en el Hipódromo Asunción.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 es el pozo garantizado. La triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 el pozo garantizado. Restan un par de minutos nada más para que se dispute ya la quinta carrera de la jornada. Sigue como favorito el 5 Sir Campos, seguido de cerca por Egocéntrico. Ambos ejemplares criados en el Aras JC que van a estar definiendo seguramente esta competencia. Por allí estará dando pelea Houdini, el pingo del estudio en Romelio de 7 años que viene de una muy buena victoria. Quiere hacer el bis en esta quinta carrera. En instantes, la largada de la quinta competencia aquí en el Hipódromo Asunción.
Se cierran las ventanillas. Ya se están colocando los competidores de esta quinta competencia. Prueba para séptima categoría B, distancia 1100 metros. Sir Campos, el candidato de esta competencia. Y ya escuchamos campana de largada. Se coloca el 4 Gurka. Y largaron. Parte con desventaja el 7 Sobrio, a tiempo que sale a enseñar en camino número 3 Houdini. Le toma medio cuerpo de ventaja al número 6 Egocéntrico, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 4 Gurka, cuarto viene accionando el 1 elegido en la quinta ubicación, lo hace el 8 Esco. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 3 Houdini enseñando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6 Egocéntrico. Tercero se desempeña el competidor número 8 Esco. En la cuarta ubicación viene accionando el número 5 Sir Campos. Los competidores en los últimos 600 metros asume el comando del lote. Ahora el número 6 Egocéntrico, cuerpo de ventaja sobre el 3 Houdini. Tercero mejorando rápidamente el 5 Sir Campos. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 6 Egocéntrico intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 3 Houdini. En la tercera ubicación viene accionando el participante número 8 Esco. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco con el número 6 Egocéntrico enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8 Esco, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el 5 Sir Campos. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por fuera el número 8 Esco. Le toma cuerpo y medio de ventaja. Número 6 Egocéntrico. Tercero 5. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el 8 Esco con Javier Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5. Tercero 6. Cruzaron el disco.
El número 8, Esco, se quedó con la quinta carrera de la jornada de hoy, con otra de las grandes conducciones de Javier Portillo, que consiguió una excelente victoria con el zaino negro del Stud Don Rubí. Vino expectante detrás de la pelea de Houdini y Egocéntrico, que pusieron mucha velocidad desde el inicio, y vino expectante por fuera. Hizo correr de firme en los metros finales y dominó sin contratiempos al número 6, Egocéntrico, mientras que el favorito Sir Campos cargaba con fuerzas, pero ya tuvo que conformarse con el segundo lugar, porque el zaino del Stud Don Rubí de 3 años, Esco, bajo el cuidado de Lilio Benítez, se queda entonces con la victoria en esta quinta competencia. El ejemplar de 4 años de edad, de 418 kilos, allí lo ven en pantallas, luce realmente hermoso este pingo, que consigue su segunda victoria en lo que va de su corta campaña. Ha disputado 8 competencias nada más hasta el momento y ya logró su segundo triunfo. Lo va a recibir en el pesaje uno de sus propietarios, el profe Alicio Solalinde, feliz con esta gran victoria de este zaino de 4 años de edad, que contó con la excelente conducción de Javier Portillo, que consigue el doblete ya en lo que va de la jornada. Allí ingresa al recinto de los vencedores y será recibido por uno de sus propietarios, el señor Alicio Solalinde, y su entrenador Lilio Benítez. La sexta carrera de la jornada, donde inicia la última triple que hoy garantiza 22 millones de guaraníes, será una carrera especial para caballos de la sexta categoría sobre la milla, 1600 metros la distancia. En instantes volvemos con el análisis de la sexta carrera aquí en vivo en directo desde el hipódromo de Asunción.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el número 8, Esco. Segundo el 5, Sir Campos. Tercero el 6, cuarto el 1, Elegido. Quinto el 3, Houdini. Sexto el 9, el Corcel. Tiempo empleado por el ganador, minutos 11 segundos 25 centésimos. Ganada por 3 cuerpos y 3 cuartos. Del segundo al tercero medio cuerpo. Dividen 2 por el ganador del número 8, Vacante. Llave directa 8-5, 91.500 guaraníes. Trifecta 8-5-6, 133.300 guaraníes. Duplo 7-8, 5 aciertos, 313.600 guaraníes. Primera triple, aceptaron 5 boletos. Valor del enganche 375.000 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 12 boletos. Su valor 366.400 guaraníes. Cuarto pase del pick 4 quedó vacante en los monitores de desarrollo de la quinta carrera. Y ya escuchamos campana de largada. Se coloca el 4 Gurka. Y largaron. Parte con desventaja el 7 Sobrio, a tiempo que sale a enseñar en camino. Número 3 Houdini. Le tomaba medio cuerpo de ventaja al número 6 Egocéntrico, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 4 Gurka. Cuarto viene accionando el 1 Elegido. En la quinta ubicación lo hace el 8 Esco. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 3 Houdini enseñando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6 Egocéntrico. Tercero se desempeña el competidor número 8 Esco. En la cuarta ubicación viene accionando el número 5 Sir Campos. Los competidores en los últimos 600 metros asume el comando del lote. Ahora el número 6 Egocéntrico, cuerpo de ventaja sobre el 3 Houdini. Tercero mejorando rápidamente el 5 Sir Campos. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 6 Egocéntrico intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 3 Houdini. En la tercera ubicación viene accionando el participante número 8 Esco. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco con el número 6 Egocéntrico enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8 Esco, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el 5 Sir Campos. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por fuera el número 8 Esco. Le toma el cuerpo y medio de ventaja número 6 Egocéntrico. Tercero 5. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el 8 Esco con Javier Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5. Tercero 6. Cruzaron el disco. Para que tu experiencia en el Jockey Club del Paraguay sea más divertida, te damos muchas opciones de apuestas. Ganador. Tenés que elegir el caballo que termine en primer lugar. Descubrí nuevas maneras de disfrutar las carreras. Llave directa. Tenés que elegir los caballos que terminan primero y segundo en el orden exacto de llegada. Duplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en el primer lugar de 2 carreras consecutivas. Triplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 3 carreras consecutivas. Cuádruplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 4 carreras consecutivas. Trifecta. Tenés que elegir a los caballos que terminan en primer, segundo y tercer lugar en el orden exacto de llegada. Triple. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 3 carreras consecutivas. Se realiza una jugada abierta, donde por cada carrera acertada se realiza un canje del boleto.
La sexta carrera de la jornada de hoy es un especial para caballos de la sexta categoría sobre 1600 metros. Allí estamos viendo a cada uno de los competidores. Son 8 los inscriptos. Una prueba muy pareja, bastante abierta para cualquiera esta competencia. El candidato de la revista por una cabeza es el número 6, Negro Simón. El pensionista del Stud Don Rubí, bajo el cuidado de Pachuco González. Es un ejemplar que tuvo una excelente victoria el 17 de mayo, derrotando a Amaranto e Invencible sobre 2000 metros, empleando 2 minutos 18 segundos. En aquella oportunidad dio un verdadero batacazo y luego volvió a correr sobre 1800, llegando tercero de Amaranto y Sweet Prince a 9 cuerpos y medio. Creemos que este lote es de menor rigor a los que se venía enfrentando, por lo tanto Negro Simón entonces es el candidato a conseguir la victoria en esta competencia. Allí lo vemos, se muestra realmente hermoso, un zaino negro de 5 años de edad, que seguramente será el favorito en las apuestas en el arranque de la última triple, que hoy va a garantizar, o garantiza mejor dicho, 22 millones de guaraníes. Como enemigo tendrá a varios ejemplares, entre ellos el 8, muy tremendo. El ejemplar de 6 años, hijo del Moisés, viene de conseguir una gran victoria el domingo pasado, que fue sobre 1200 metros, corriendo mucho en el final, derrotando por un cuerpo sobre Jazzmaster, llegando tercero Spirit en 1200 metros, en una pista bastante barrosa, en 1 minuto 18 segundos 67 centésimos. Si bien le cambia bastante la distancia, pasa de 1200 metros a 1600 metros en tan solo una semana, veremos cómo le puede afectar a este muy buen ejemplar, que si se adapta a la distancia puede ser sin dudas gran protagonista de este cotejo. Allí lo ven, está realmente muy pero muy lindo. El pingo del Stud Kika, que presenta el mago Carlos Alcaraz. Como tercer opción tenemos que hablar del número 2, Conquistador Prince, un hermoso alazán de 568 kilos, perteneciente al Stud 8 años, bajo el cuidado de Hugo Zárate. Hoy contará con la conducción de Anthony Ortellado. Allí lo están viendo, el enorme alazán del Stud 8 años, que disputa ahora su quinta carrera recién. Viene de 2 segundos puestos consecutivos. Llegó segundo de Jingote en 1200 metros, a tan solo un cuerpo y un cuarto, en 1:18:44, y luego llegó segundo de Lacar sobre 1400 metros, aumentó un poco más la distancia y respondió bien, llegando a tan solo medio cuerpo de Lacar en 1 minuto 31 segundos 75 centésimos. Pero este ejemplar muestra condiciones para competencias de largo aliento, así que creemos que en la milla puede desempeñarse en gran forma. Tenemos que mencionar también, por supuesto, a Lacar, verdugo de Conquistador Prince, el número 3 Lacar, que vuelve a ser también otro de los que va a estar allí en la mira por los apostadores en esta sexta carrera. El ejemplar del Stud El Legendario, bajo el cuidado de Jorge Vargas, contará con la conducción de Javier Portillo, que hoy está de parabienes, ganando ya 2 competencias en la tarde de hoy. Y Lacar busca entonces conseguir una nueva victoria. De sus últimas 4 competencias disputadas ha ganado 3 carreras. Por lo tanto, esto habla a las claras de lo bien que se encuentra el pingo del Stud El Legendario. Como verán, una carrera muy abierta, pareja, para todos los gustos y para hacer sus apuestas. La última triple, que hoy garantiza 22 millones
de guaraníes. En instantes vamos a observar el paseo preliminar de los competidores de la sexta carrera en vivo, en directo, aquí desde el Jockey Club del Paraguay.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, sexta categoría, 1600 metros la distancia. El 1, Jingote Diego Ramírez, 55 kilos. El número 2, Conquistador Prince, Antonio Ortellado, 55 kilos. El 3, Lacar, Javier Portillo, 55 kilos. El número 4, Gaucho Santiago Cabrera, 55 kilos. El 5, Spirit Juan Figueredo, 55 kilos. El 6, Negro Simón Juan Román, 55 kilos. El 7, Eleven Reporter Marco Mesa, 55 kilos. Y el 8, muy tremendo Arnaldo Portillo, 55 kilos. En esta sexta carrera arranca la última triple. 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Allí vemos al 1, Jingote, del Stud grande, hay uno solo. Va por primera vez a la milla, busca dar la sorpresa en esta sexta carrera. El 6, Negro Simón, el favorito de la competencia, con la conducción de Juan Román. Vendrá expectante de menor a mayor y arriba se hará sentir el ejemplar del Stud Don Ruby. Allí vemos a Lacar, del estudio legendario, con la monta de Javier Portillo. Atraviesa un muy buen momento, un gran presente este ejemplar de 6 años de edad. En imagen es el 4, Gaucho, un ejemplar que ha bajado recientemente de categoría. Todavía no ha mostrado demasiado, pero en esta categoría podría realizar su mejor performance hasta el momento. El 8, muy tremendo, el ejemplar del Stud Kika, con la conducción de Arnaldo Portillo, que busca el bis, ya que viene de ganar sobre 1200 metros el domingo pasado. También está el 5, Spirit, otro de los ejemplares que ha mejorado mucho en su última salida. Llegó tercero de muy tremendo, haciendo una gran carrera. Un gran desgaste en el inicio, se quedó un poco en el final, pero hoy busca revancha con Juan Figueredo. Nos resta observar al 7, Eleven Reporter, el hijo de Manipulator del Stud, 8 años, con la monta de Marco Mesa. Un ejemplar que alterna buenas y malas. Tiene un segundo puesto a cabeza nada más de Invencible sobre 2000 metros. Pero luego no pudo repetir esa carrera. Pero hoy en 1600 metros, si toma la punta y lo dejan venir cómodo en la delantera, puede ser peligroso el ejemplar del Stud, 8 años. En unos minutitos volvemos ya para la largada de lo que será la sexta competencia aquí desde el Hipódromo de Asunción.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 22 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Ya comienzan a colocarse los competidores de esta sexta carrera en sus respectivas gateras. 1600 metros la distancia. El favoritismo quedó por el lado de Negro Simón, enemigo en las apuestas. Eleven Reporter el 7 y tercer jugado se muestra el 8. Muy tremendo. Estos son los tres caballos elegidos por la mayoría en las apuestas. La última triple que tiene garantizado 22 millones de guaraníes. Allí se colocó el 3 Lacar con Javier Portillo. Lo propio hace el 4 Gaucho con Santiago Cabrera. Ingresa el 5 Spirit
con Juan Figueredo. Se coloca ahora el favorito, Negro Simón. Allí está el 7 también, el Eleven Reporter, presto ya para la competencia. Con Marco Mesa en el lomo. Y el 8 muy tremendo con Arnaldo Portillo. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino el número 1, Jingote. Le toma medio cuerpo de ventaja el número 5, Spirit. Entre ambos se desempeña el número 3, Lacar. Cuarto viene accionando el 4, Gaucho. En la quinta ubicación se desempeña el 8, muy tremendo. Más atrás el 6, Negro Simón. Luego el 2, Conquistador Prince. Cierra marcha el 7, Eleven Reporter. Los competidores dejaron atrás la indicatoria de los 1300 metros. El número 3, Lacar, va desestribado. Corre con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Jingote. Tercero se desempeña el 5, Spirit. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el número 6, Negro Simón. En la quinta ubicación un cuerpo, el 4, Gaucho. Más atrás en la sexta ubicación a varios cuerpos se desempeña el número 7, Eleven Reporter. Apareado con el 2, Conquistador Prince. Cierra marcha ahora el número 8. Muy tremendo, los competidores van a comenzar a enfrentar ya el último codo con el número 3, Lacar, enseñando el camino. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, Negro Simón, que pasa a la segunda ubicación. Tercero se desempeña por dentro el 1, Jingote. Cuarto mejorando por fuera el número 5, Spirit. En la quinta ubicación, ganando terreno, lo hace el número 4, Gaucho. Sexto se desempeña el número 8, muy tremendo, apareado con el número 7, el M Reporter. Cierra marcha ahora el número 2, Conquistador Prince. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1, Jingote, pequeña ventaja sobre el número 6, Negro Simón, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 5, Spirit. Descuenta ya los últimos 300 metros para el Lico. Sigue la lucha delantera por dentro el número 1, Jingote. A su costado exterior el participante número 6, Negro Simón. En la tercera ubicación viene ganando terreno el participante número 7, Eleven Reporter. Descuenta ya los últimos 200 metros para el Lico. Se afianza la vanguardia del número 6, Negro Simón. Estira ahora 2 cuerpos y media ventaja sobre el número 1, Jingote. Tercero se desempeña el número 7, Eleven Reporter. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, domina fácil el 6, Negro Simón. Y Juan Román estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Jingote. Tercero 7, el cruzado en el disco.
Negro Simón se adueñó de la sexta competencia. El favorito de la carrera respondió a la cátedra y ganó en gran forma por 4 cuerpos sobre Jingote, de muy buena carrera, que quería dar el golpe de la tarde. Allí está siendo recibido por su entrenador José Pachuco González y uno de los propietarios, el señor Juan Fer Bestar. Felices con esta gran victoria de Negro Simón, con una conducción magistral de Juan Román, que lo trajo muy tranquilo, contenido, entró a la recta ya en los puestos de vanguardia y soltó el rollo en los 300 finales para distanciarse cómodamente de Jingote y Eleven Reporter, que hoy sorprendió corriendo de menor a mayor, pero llegó en tercer lugar. Allí está el marcador no oficial aún, 6-1-7-8, los 4 primeros puestos de esta sexta carrera. Ganó Negro Simón, el favorito de la carrera. Se quedó entonces con esta sexta competencia. La séptima carrera es una prueba internacional proveniente de Saratoga y luego estaremos con el desarrollo ya de la última competencia de la tarde. Caballos de séptima categoría A, distancia 1100 metros. Volvemos en instantes con la última carrera aquí en vivo y en directo desde el Hipódromo de Asunción. Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 6, Negro Simón. Segundo el 1, Jingote. Tercero el 7, Eleven Reporter. Cuarto el 8, Muy Tremendo. Quinto el 2, Conquistador Prince. Sexto el 4, Gaucho. Tiempo empleado por el ganador, minuto 46 segundos, 21 centésimos. Ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, 3 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador del 6, 28.000 guaraníes. Llave directa 6-1, 473.700 guaraníes. Trifecta 617, 400.000 guaraníes. Duplo 8-6, 5 aciertos, 319.200 guaraníes. La primera triple la han acertado 296 boletos, su valor 92.900 guaraníes. Segunda triple acertaron 3 boletos, valor del enganche 625.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 7 aciertos, 759.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Con Arnaldo Portillo. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino el número 1, Jingote,
Le toma medio cuerpo de ventaja al número 5, Spirit. Entre ambos se desempeña el número 3, Lacar. Cuarto viene accionando el 4, Gaucho. En la quinta ubicación se desempeña el 8, muy tremendo. Más atrás el 6, Negro Simón. Luego el 2, Conquistador Prince. Cierra marcha el 7, Eleven Reporter. Los competidores dejaron atrás la indicatoria de los 1300 metros. El número 3, Lacar, va desestribado. Corre con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Jingote. Tercero se desempeña el 5, Spirit. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el número 6, Negro Simón. En la quinta ubicación un cuerpo, el 4, Gaucho. Más atrás en la sexta ubicación a varios cuerpos se desempeña el número 7, Eleven Reporter. Apareado con el 2, Conquistador Prince. Cierra marcha ahora el número 8. Muy tremendo. Los competidores van a comenzar a enfrentar ya el último codo con el número 3, La Cara, enseñando el camino. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, Negro Simón, que pasa a la segunda ubicación. Tercero se desempeña por dentro el 1, Jingote. Cuarto mejorando por fuera el número 5, Spirit. En la quinta ubicación, ganando terreno, lo hace el número 4, Gaucho. Sexto se desempeña el número 8, muy tremendo, apareado con el número 7, el M Reporter. Cierra marcha ahora el número 2, Conquistador Prince. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1, Jingote, pequeña ventaja sobre el número 6, Negro Simón, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 5, Spirit. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro del número 1, Jingote. A su costado exterior el participante número 6, Negro Simón. En la tercera ubicación viene ganando terreno el participante número 7, Eleven Reporter. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Se afianza la vanguardia del número 6, Negro Simón. Estira ahora 2 cuerpos y media ventaja sobre el número 1, Jingote. Tercero se desempeña el número 7, Eleven Reporter. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, domina fácil el 6, Negro Simón. Y Juan Román estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Jingote. Tercero 7, el cruzado en el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Saratoga, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. No corren los competidores números 7, 11, 14, 15. Competencia sobre 2.400 metros, pista de césped. Se muestra momentáneamente como favorito el 13, Ride of Jerry, seguido en las apuestas por el 4, Fort Thomas, y tercer jugado se encuentra el número 3, Bet Lucky Dan Good. 20 minutos y finalizan las apuestas. Está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado.
En esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo. 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 al costo, 5 millones de guaraníes, esposo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Ya se van colocando los competidores. Y largaron. Salen muy juntos en los tramos iniciales. Trata de enseñar el camino al participante número 2, Complex Agenda. Tira cuerpo de ventaja sobre el 4, Ford Thomas. Tercero expectante por dentro viene accionando el 3, Better Lucky Than Good. Cuarto viene accionando por el lado exterior de la pista el participante número 12, Noble Factor. Los competidores enfrentan el primer codo de la competencia. Asume el comando del lote el 4, Ford Thomas. Tira cuerpo de ventaja ahora sobre el 2, Noble Agenda. En la tercera ubicación viene accionando el 12. Cuarto se desempeña el número 3. En la quinta ubicación por dentro el 5. Más atrás el 13. Los competidores están en la recta. Van a cruzar el disco por primera vez con el número 2, Complex Agenda. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Ford Thomas, que va en queda. Asume el comando del lote el 4. Estira ahora medio cuerpo de ventaja sobre el 2. Tercero viene accionando el 12. En la cuarta ubicación se desempeña expectante el 3. Quinto viene accionando por fuera el tordillo el 13. Más atrás a medio cuerpo de este expectante por dentro el 5. En el segundo pelotón a 4 cuerpos y medio viene accionando el número 9 con el número 6. Más atrás el 10. Luego el 1 se va a marchar el 8. Ingresan nuevamente en la recta opuesta. 1 minuto 13 segundos 20 centésimos. Con el número 4, Ford Thomas. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2. Tercero se desempeña el 12. Cuarto viene accionando por dentro, ganando terreno rápidamente el 5. Más abierto se desempeña el número 9, apareado con el número 3. Los competidores están ya en los últimos 800 metros de la prueba. Va a haber lucha en la delantera por fuera el número 4. Pequeña ventaja ahora sobre el participante número 2. Tercero viene accionando el competidor número 3. Cuarto mejorando por dentro lo hace el 5. En la quinta ubicación el 12. Más atrás el 3. Viene ganando terreno al fondo el 9. Los competidores enfrentando ya el último codo. Van cabeza a cabeza por dentro el 4. A su costado exterior el 2. En la tercera ubicación viene accionando el 3. Cuarto expectante el 5. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 4 intenta la disparada. Pequeña ventaja ahora sobre el número 3 que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación lo hace el 2. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue lucha delantera. El número 3, pequeña ventaja sobre el 2. Abierto en la atropellada el 12. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina el número 3. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 12. Pocos metros para el disco. 3, 12 en los dos primeros puestos y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la última carrera. Primero el número 3, Bet Lucky Than Good. Segundo el 12, Noble Factor. Tercero el 9, Versailles Road. Cuarto el 2, Complex Agenda. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos 25 segundos 68 centésimos, ganada por medio cuerpo. Del segundo al tercero, 2 cuerpos. Divide en 2. Espora ganador. Vacante, llave directa 3-12. Vacante, duplo 6-3, 2 aciertos, 500.000 guaraníes. Segunda triple, acertaron 29 boletos. Su valor, 948.300 guaraníes. Triple que finalizaba, quedó vacante. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Octava y última carrera de la jornada con los ejemplares de la séptima categoría A, distancia 1100 metros. Están saliendo los competidores para realizar el paseo preliminar. El favoritismo por el lado de Great Surprise, el hijo de Don Zaneiro, perteneciente al Stud Don Rubí, con Lilio Benítez como entrenador y Javier Portillo como jockey. Viene a llegar segundo detrás de Malpensado, 2 cuerpos y medio, sufriendo algunos inconvenientes en la recta final, lo cual impidió que pudiera desempeñarse con todo el potencial que traía en la recta final. Enemigo podría estar por el lado de Special Talent, el del Stud JC, ejemplar muy ligero, que en su última presentación precisamente llegó segundo detrás de Great Surprise en 1000 metros, en 1.462 en aquella oportunidad logró la victoria del Stud Don Rubí. Y también está el número 3, el Portal, otro ejemplar del Stud Don Rubí, al cuidado de José Pachuco González.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera, séptima categoría a distancia 1100 metros. El 1 de Flash, Arnaldo Portillo, 55 kilos. El número 2 de André Lux, Marco Mesa, 56 kilos. El 3 El Portal, Juan Román, 55 kilos. El 4, Great Surprise, Javier Portillo, 57 kilos. El 5, Trilegal, Juan Figueredo, 54 kilos. El 6, Corazón Valiente, Santiago Cabrera, 54 kilos. El 7, Special Talent, Diego Ramírez, 54 kilos. Y el 8, Pine Runner, Leonardo Jiménez, 53 kilos. Está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado. Trifecta, 1.600.000 pozo garantizado. Allí vemos a los ejemplares ya en la pista principal realizando el paseo preliminar. Última competencia de la jornada. Allí vemos al número 3, El Portal, con la conducción de Juan Román. Un ejemplar que ya supo ganar varias carreras en esta categoría. Estuvo ausente un par de meses y ahora está retomando nuevamente y de a poco va encontrando su mejor estado. Hoy tiene muchas chances de lograr la victoria. El ejemplar de 7 años perteneciente al Stud Don Rubí. En pantallas allí el 2, Dram Deluxe. Reaparece desde el 12 de octubre. Que no está corriendo. Un ejemplar que pudiera estar dando pelea si es que se encuentra con los 10 puntos. El número 1 es The Flash, del Stud Kika, bajo el cuidado de Carlos Alcaraz, con la conducción de Arnaldo Portillo. Viene de correr en la milla, llegando en cuarto lugar y ahora baja nuevamente a los 1100 metros. El 5, Trilegal, otro de los que disputó la prueba especial sobre 1600 metros sin mucho éxito. Allí vemos al 4, el favorito Great Surprise. En pantallas el 8, Pine Runner, con Leonardo Jiménez, ejemplar que será uno de los punteros de la carrera. Y allí observamos al 2, Dram Deluxe, de quien ya habíamos comentado que reaparece tras un largo, varios meses ausente de las pistas. Y allí en pantallas el número 6, Corazón Valiente, que tuvo un debut aceptable, llegando en sexto lugar detrás de Malpensado a 9 cuerpos. Y creemos que hoy puede mejorar y mucho. Señores, última carrera. Este instante ya estamos con la largada de lo que será el cierre de la jornada aquí en vivo y en directo desde el Hipódromo de Asunción.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado, trifecta 3.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Ya están los ejemplares prestos para esta última carrera de la jornada. 1.100 metros la distancia. El favorito es el 4 Great Surprise desde el Stud Don Rubí, seguido muy de cerca por otro ejemplar del Don Rubí, el Portal, el número 3, que irá con la monta de Juan Román. Y también de los más jugados es el número 5, Trilegal, del Stud Kika, bajo el cuidado de Hermenegildo Castro, con la monta de Juan Figueredo. Estos 3 ejemplares son los más jugados, los preferidos por los apostadores. En un par de minutos ya se viene el desarrollo de la última competencia.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Comenzarán a colocarse ya los competidores de la octava y última carrera. Ingresa el 1 de Flash. También se acerca a su partidor el 3, el Portal. Es el turno del favorito Grad Surprise. Ingresará el 5, Trilegal. Lo propio hará el 6, Corazón Valiente. Ingresará el 8, Pine Runner. Y resta colocarse el 7, Special Talent. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos en los tramos iniciales. Trata de enseñar el camino el 1 de Flash. Pequeña ventaja sobre el número 7,
Special Talent. Tercero se desempeña el participante número 8, Pine Runner. Cuarto viene accionando el 2, Drum Deluxe. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 4, Grad Surprise. Los competidores están enfrentando el codo. Asume el comando del lote ahora el número 8, Pine Runner. Le toma cuerpo y media ventaja al número 7, Special Talent. Tercero se desempeña el competidor número 1, The Flash. En la cuarta ubicación, ganando terreno, lo viene haciendo el número 6, Corazón Valiente. Quinto se desempeña el 4, Grad Surprise. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco y lucha en la delantera número 8, Pine Runner, pequeña ventaja sobre el número 7, Special Talent. Tercero se desempeña el competidor número 1, The Flash. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Ahora domina el número 3, el Portal, pequeña ventaja sobre el número 4, Great Surprise. Tercero se desempeña el competidor número 5, Trilegal. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 3, el Portal. Arrigo el látigo, 2 cuerpos de ventaja sobre el 4, Great Surprise. Pocos metros para el disco. El 3, el Portal. Y Juan Román logra estirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, tercero 5 y cruzaron el disco. El Portal se lleva la última carrera de la jornada de hoy. Pensionista del Estud Don Rubí, recibido por su preparador José Pachuco González y toda la muchachada del Estud Don Rubí.
Felices por esta victoria de este ejemplar del Zaino de 7 años, de 515 kilos, que logró la victoria en el final de esta jornada, derrotando por 1,5 cuerpos a Great Surprise. Gran faena de Juan Román, que metió doblete en la jornada de hoy, con esta excelente victoria de El Portal. De esta manera cerramos la transmisión en vivo y en directo aquí desde el Hipódromo de Asunción. Nos reencontramos el próximo domingo para disfrutar de otra gran jornada hípica. Muy buenas noches. Chao. Largaron. Salen muy juntos en los tramos iniciales. Trata de enseñar el camino el 1 de Flash. Pequeña ventaja sobre el número 7. Special Talent. Tercero se desempeña el participante número 8. Pine Runner. Cuarto viene accionando el 2. Dream Deluxe. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 4. Great Surprise. Los competidores están enfrentando el codo. Asume el comando del lote ahora el número 8. Pine Runner. Le toma cuerpo y media ventaja al número 7. Special Talent. Tercero se desempeña el competidor número 1 de Flash. En la cuarta ubicación, ganando terreno, lo viene haciendo el número 6, Corazón Valiente. Quinto se desempeña el 4, Great Surprise. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco de lucha en la delantera número 8, Pine Runner, pequeña ventaja sobre el número 7, Special Talent. Tercero se desempeña el competidor número 1 de Flash. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Ahora domina el número 3, El Portal, pequeña ventaja sobre el número 4, Great Surprise. Tercero se desempeña el competidor número 5, Trilegal. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 3, El Portal. Arrigo el látigo, 2 cuerpos de ventaja sobre el 4, Great Surprise. Pocos metros para el disco. El 3, El Portal. Y Juan Román logra estirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, tercero 5 y cruzaron el disco.